Bienvenidos a la guarida del zorro. Bueno, este es otro vídeo que no pensaba hacer porque entre que estoy trabajando, estudiando con la mudanza y estoy preparando un especial que llevo mucho tiempo trabajando sobre el 11M que publicaré en el aniversario, el 16º aniversario que se hace este año. Pero bueno, la noticia que ha salido hoy y que va a ser comentada por mucha gente y todos los medios es el anteproyecto de ley de Irene Montero de la Ley de Protección de Libertad Sexual y contra las violencias, en plural. Es que no sé lo que son las violencias, yo sé lo que es la violencia de diferentes tipos, pero las violencias todavía no sé lo que es. De tipo sexual. Entonces, como ha salido también a raíz de esto un informe del Ministerio de Justicia que básicamente pues pone como hoja de perejil al Ministerio de Igualdad y a este proyecto de ley, creo que vale la pena comentar esto y el análisis que yo considero de por qué se ha realizado esta filtración. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero que cabe destacar al respecto y lo que supongo que van a analizar todo el mundo es la propia ley en sí, que es una copia de la ley que ya presentó en su momento Podemos el 20 de julio de 2018, que no se aprobó. Y ayer se filtró a la cadena SER un informe por parte del Ministerio de Justicia que, bueno, básicamente es demoledor, es terrible. No por la propia ley en sí, porque esta ley no se va a aprobar, o yo considero que no se va a aprobar, y en caso de que se aprobara, que yo estoy seguro de que no se va a aprobar, sería declarada inconstitucional de todas, porque esto no tiene nada que ver ni con la violencia de género, ni con la protección de la mujer, ni con la violencia en general, ni con nada. Esto tiene que ver con una serie de ideas de prêt-à-porter, de nuevas ideologías de plástico, de tópicos que se han generado que no están respaldados ni en el feminismo, ni en la lucha por la igualdad, ni en nada, bajo mi punto de vista. Pero bueno, entrando en lo que dice el propio informe del Ministerio de Justicia, que básicamente es que esta es una ley en blanco. No sé por qué se extraña por esto el Ministerio de Justicia, dado que la propia Constitución es una ley en blanco. ¿Qué significa una ley en blanco? Pues que, como dice, estas prerrogativas son una norma que no contiene proposiciones imperativas ni establece mecanismos suficientes para asegurar su aplicación, sino que se limita a formular un programa de actuación, criterios u orientaciones de política legislativa, es decir, valores, aspiraciones, pero no establece concretamente cómo se ha de actuar en los diferentes casos. Sí, es verdad, esta ley está redactada así de mal, pero la Constitución española también. La Constitución española dice que todos los españoles tenemos derecho a la vivienda digna. Eso es una propugnación, una aspiración de idea material, una orientación de política legislativa, como dice el propio Ministerio de Justicia, pero luego no se traduce en nada. Lo mismo con la protección a la libertad sexual, la libertad al derecho de honor a la propia imagen. Toda esta serie de aspectos que no tienen nada que ver ni con el ordenamiento político, ni con cómo se tienen que elegir los representantes, ni que el poder del Estado esté separado, ni la independencia judicial, ni las materias que sí competen al orden constitucional. Por eso me extraña que en este caso sí que lo digan, que esta ley es como ley en blanco, pero bueno. Nada, básicamente siguiendo que se detectan contenidos, siguiendo con lo que dice el Ministerio de Justicia sobre la ley que ha propuesto Irene Montero, ¿no? También se detectan contenidos normativos que no requieren de rango legal, como ejemplos de normas de rango reglamentario o de contenido de plano programa de política pública. Sabéis que los reglamentos de las cámaras no son leyes en sí mismas. Bueno, para no extenderlo mucho, es que tiene de verdad que es vergonzoso, es vergonzoso. Yo la verdad es que no voy a entrar a incidir mucho en el contenido porque hay mucha gente que estoy seguro que van a hacer vídeo en plan de mirad lo que dice la ley de Irene Montero, tal, no sé qué, mirad esto, y se van a escandalizar mucho. Yo no me escandalizo, lo que me escandaliza, lo que me parece terrible, es que millones de personas a lo largo de la historia de la nación española, de nuestro pueblo, hayan muerto en lucha de que tengamos un país mejor, lo más reciente, la guerra civil por ambos bandos, para que personas como estas estén hoy en el gobierno. Personas que no saben si es que se ponen de manifiesto hasta errores gramaticales, frases sin sentido y faltas de ortografía. Una ministra, un ministerio del gobierno de España. Y luego yo tengo que estudiar 2 carreras, un máster, hacer un examen para poder trabajar. Mi hermano está en Sevilla, en fin, y no encuentra trabajo arquitecto en esta... Es que yo... En fin, eso es lo que a mí me molesta. Bueno, y mucha gente joven, muy preparada, que de verdad se lo ha currado, que ha estudiado, que le interesa, que tiene vocación por una profesión que además
ha dedicado mucho tiempo en esa formación y no tiene trabajo. En gran parte también por el incremento y el gasto político que ha supuesto no solamente este gobierno, sino todos, desde prácticamente el régimen de 78 hasta hoy. Pero bueno, para no desviarnos mucho del tema. La ley básicamente viene en las observaciones generales al articulado, después de hablar de que el anteproyecto tiene aspectos de orden constitucional y luego de rango normativo que entra en conflicto con otras normas del mismo rango y entra en conflicto con propios preceptos constitucionales, viene a establecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... creo que son hasta 40 y tantos duplicidades legislativas, es decir, duplicidades de artículos de leyes vigentes, leyes que ya existen, que en la ley se vuelven a propugnar. Es decir, esto implica un desconocimiento brutal del derecho en España, de la legislación española, es diferente el derecho a la legislación, un desconocimiento de la legislación española brutal por parte de aquellos que quieren modificar la legislación. Esto es que, ¿os dais cuenta? Personas que nos dicen que hay que cambiar la ley en España desconocen nuestras propias leyes. Ya no es que no sepan ni siquiera redactar una ley, es que desconocen la legislación que ellos mismos quieren cambiar. Y aplican hasta 40 duplicidades normativas. En fin, lo más demoledor viene cuando entra artículo por artículo, analizar aspectos como que incluye tipos penales inexistentes en España como extorsión sexual, sexting, engaño pederasta, grooming, Es que claro, se inventa tipos penales que no existen en España. Es que desconocen hasta el derecho más fácil, y que me perdonen los penalistas, que es el derecho penal. Desconocen hasta los tipos penales más básicos. Se los inventan. Hace alusión a violencias simbólicas, que no se definen. Es verdad, la ley hace alusión la ley no se ha filtrado, pero es una copia de la que ya se filtró y ahora hablaremos de ella, la del 2018. Violencias simbólicas. ¿Qué es una violencia simbólica? Yo no lo sé lo que es. Y un jurista tiene que saberlo, tiene que venir en la ley. No puede... En fin. La enumeración incluye conductas que no tienen necesariamente naturaleza sexual o que se refieren especialmente a menores que en principio están incluidos del ámbito de aplicación de la norma. Es decir, una ley para protección sexual hace alusión a actividades que no tienen que ver con conductas sexuales y luego hace alusión a la protección de menores cuando ese precepto no está contemplado para la aplicación de los menores. Es el absurdo. Esto es arrabal. El milenarismo va a llegar. El milenarismo va a llegar. O sea, es que me lo tengo que tomar a coña. Es que no puede ser de otra manera. Yo todo esto creo que tiene una clara intencionalidad política. Y lo diré al final del vídeo. Pero bueno, vamos a seguir porque es que es entre cómico y trágico. Es para echarse a llorar. Esto es para echarse a llorar. El artículo 4 entra en contradicción con las definiciones y con el objeto de la ley, de tal forma que no queda claro el ámbito de aplicación de muchos preceptos. Muchos preceptos se aplican a hombres y a mujeres, otros solo a mujeres, algunos a niños, algunos preceptos incluyen a menores y otros no. No queda claro qué preceptos se aplican a unos y a otros no. Es que esto es brutal. El artículo 29. El artículo confunde derechos recogidos en otras normas con derechos recogidos en la propia ley en la que ellos han presentado. Por ejemplo, el beneficio a la justicia gratuita no puede reconocerse al margen de la Ley 1 de 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Es decir, tú no puedes reinterpretar una ley que ya existe y confundir en ella, además, los preceptos y los términos de la justicia gratuita que están establecidos en otra ley. Léete esa ley, léete la ley de justicia gratuita antes de querer modificarla. Es que, en fin, redundo con lo que ya estoy diciendo, pero es que es brutal. El artículo 30. De esta forma se introduce un requisito adicional en cuanto a la comprobación. Para certificar, en este caso, cómo se acredita la violencia sexual, dice que de esta forma, en este artículo 30, se introduce un requisito adicional de certificación para acceder a los servicios o beneficios que hasta ahora no lo exigían, como en el aspecto de la sanidad, la educación, los servicios sociales de la atención primaria, beneficios de justicia gratuita o derecho a la información. Es decir, esta ley introduce que hay que tener un certificado, un papelito, que te certifique como que has sido víctima de violencia sexual
en aspectos que a día de hoy no se pedía ese certificado. Y ahora viene lo gordo. Además, la ley incurre en el contrasentido de que sea necesario obtener una acreditación previa para obtener información o para recibir asistencia en un centro de crisis. Es decir, para que ustedes me atiendan, primero se me tiene que expedir un certificado como persona que he sufrido violencia por el mismo órgano que me va a asistir. O sea, no sé si habéis visto alguna vez Asterix y Obelix, la casa que enloquece, de Asterix y las 12 pruebas. La forma A38. ¿Tiene el formulario azul? ¿El azul? No. Sin él no le puedo dar la A38. ¿Y dónde puedo conseguir el formulario azul? En la 1. Pero es que me suena a esto, me suena a la imposibilidad de un conjunto de una concepción normativa basada en la nada, en que detrás no hay nada. Por eso digo que estas nuevas ideologías que nos están dando para dividir a la sociedad detrás no tienen nada. Claro, ¿cuál es el aspecto grave de todo esto? Que la violencia es un aspecto muy grave. El íter criminal, la conducta criminal, es un aspecto gravísimo y los médicos forenses lo saben muy bien. La violencia de género es gravísima. Por eso es terrible que para que algunas personas puedan llevar una cartera y sentirse modernas y que están cambiando el mundo cuando no están haciendo nada, tengamos que soportar estas... En fin, iba a decir payasadas, pero los payasos no tienen culpa, cumplen una labor social que es divertirnos a todos y es un trabajo en sí mismo muy difícil, además, hacer reír. No, esto es que es básicamente está entre la cara dura y entre la sinvergonzonería. Y el analfabetismo más puro que yo haya podido ver nunca en una iniciativa legislativa. En fin, siguiendo el artículo 45. Este artículo se requiere la unidad de valoración forense integral como adscritas a los juzgados de violencia sobre la mujer. Debería suprimirse esta mención por cuanto las citadas unidades no están adscritas a los juzgados de la violencia sobre la mujer, sino a los institutos de medicina legal. Es que desconocen hasta la propia ley que existe sobre la violencia, de los juzgados sobre la violencia sobre la mujer. Desconocen hasta la ley que existe y la catalogación que existe de las unidades de valoración forense a quién están adscritos en las leyes que existen de protección sobre la mujer. Es que esto es como el que la noche antes de presentar un trabajo se inventa lo que le da la gana y lo presenta al profesor y pide un sobresaliente. Esto es esto. No sé cómo se habrá sacado Irene Montero en la carrera, pero bueno, eso es lo que pasa cuando las personas dicen, mirad cuántas carreras tengo. Tengo tantos másters como Pablo Iglesias, como toda esta gente que va con su currículum por delante, que los currículums ya he dicho varias veces que no sirven absolutamente para nada. Y el criterio de una persona en la formación política y en la formación legal y de derecho es un criterio vocacional y no un criterio de falacia ad hominem, de que por mis títulos yo soy más que tú. De hecho, en eso se basa la monarquía. Así que no sé Pablo Iglesias por qué tiene esa crisis y Irene Montero de titulitis y de yo soy y yo me he sacado. Pero bueno, el artículo 47 se cita erróneamente a las oficinas de atención a las víctimas cuando debería referirse a oficinas de asistencia a las víctimas. Errores también, como digo, no voy a seguir porque todo es así y es hasta, quiero decir, construcciones gramaticales que no se comprenden, errores ortográficos de primero, de acento, en fin, da igual. Voy a entrar a la propia ley que se ha propuesto, que no, es una ley que yo pienso que no se va a aprobar. Esta ley no se va a aprobar, como ya he dicho. Como simplemente destacar de esta ley que, bueno, en el artículo 2, y tomo la ley de ejemplo porque han dicho que es una ley calcada a esta, la que propuso Podemos en el 20 de julio de 2018, que no se aprobó. Dice que las violencias sexuales son las conductas que impliquen la vulneración de cualquier forma del derecho a decidir acerca de la vida sexual, ya estamos con el derecho a decidir, incluyendo los comportamientos llevados a cabo en todos los ámbitos, tales como la pareja, la expareja, el matrimonio u otras relaciones análogas de análoga significación, exista o no convivencia entre parientes, en lo laboral, en lo social o comunitario, mediante tecnologías de la información y la comunicación, así como en lo simbólico. Lo de lo simbólico no lo entiendo, si es a través de los sueños. O sea, si tú sueñas que alguien te agrede sexualmente o te violenta sexualmente, también se considera una
una agresión, porque así como en lo simbólico, y ya está. Lo comunitario y lo social sí, porque luego lo desarrolla pues lo de los piropos y tal, lo de seguir a alguien o mirar a alguien lascivamente o decirle algo que le incomode, en fin, etcétera, etcétera. Pero es que el desarrollo de la ley es peligrosísimo. Esto no se va a aprobar, por suerte, pero bueno, mirad. A lo que habla el Ministerio de Justicia respecto a la acreditación de la violencia sexual viene recogido en la ley en su momento, y supongo que en esto también en el artículo 28, que dice que para la acreditación de la existencia de violencias sexuales, y otra vez estamos con las violencias sexuales, que pesadilla con las violencias sexuales en plural, hay que presentar un certificado que puede ser expedido por sentencia firme, judicial, eso está hoy correcto, resolución judicial, claro, evidentemente. Luego entra el Ministerio Fiscal, autoridad policial, es decir, un policía puede acreditar que tú has sido víctima de una agresión sexual, cuidado, de la cual se derivan luego una serie de consecuencias que vamos a ver. Pero ya no solamente una autoridad judicial, una certificación de los servicios sociales o sanitarios de la administración pública. Es decir, un administrativo de servicios sociales puede certificar que tú eres víctima de una agresión sexual. Un informe técnico que recoja un dictamen profesional acerca de la condición de víctima de violencia sexual. Un informe de la Inspección de Trabajo y cualquier otra que venga establecida por la norma de rango legal. Pero es que el punto G, un informe técnico que recoja un dictamen profesional acerca de la condición de víctima de violencia sexual, viene luego detallado que es o bien por los servicios sociales de atención primaria, o bien por los servicios sanitarios de atención primaria, o bien por los centros de salud mental, recursos de acogida a víctimas de violencia de género, equipos de atención integral de víctimas de violencia o servicios municipales. Básicamente, a ti te dicen un piropo por la calle, te sientes violentada sexualmente, identificas a esa persona, te vas a tu centro de salud mental, tal y como estipula el artículo 28, apartado G, en referencia al punto C, y le dices a un psicólogo del centro de salud que te ha pasado eso y te has sentido violentada. Y él te expide un certificado de que eres una víctima de violencia de agresión sexual. Y con este certificado puede pasar todo lo siguiente. Artículo 29. Garantía de los derechos de las víctimas de la situación administrativa irregular. A las mujeres víctimas de violencia sexual en situación administrativa irregular, es decir, una inmigrante que está irregularmente o un inmigrante, bueno, una inmigrante porque la ley solo está hecha para mujeres, la violencia hacia hombres no se contempla. Es decir, que un hombre pueda piropear a otro hombre, eso no es violencia sexual, entiendo. O que pueda violar o agredir sexualmente a otro hombre, eso, o una mujer a otro hombre. Yo tengo que decir que yo no soy un Adonis, pero yo me he sentido violentado sexualmente, laboralmente. ¿Y por qué no se tiene que recoger esto en una ley? Se recoge ya en el Código Penal si yo lo hubiera denunciado en su momento, pero bueno, en fin, es que es todo lo mismo, ¿no? Este cliché y esta concepción arquetípica de que la mujer es la débil, el hombre la oprime. Bueno, no quiero entrar ahí porque no quiero que sea el tema este de mi canal, pero para que veáis, las mujeres que estén en situación irregular en España y que se les haya incoado un expediente sancionador administrativo por encontrarse irregularmente en territorio español, en su caso se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se hubiese incoado y la ejecución de las órdenes de expulsión o devolución eventualmente acordadas. Es decir, una inmigrante ilegal que la pillan y le dicen, vale, usted tal día se tiene que volver a su país. Esa mujer, siguiendo el procedimiento como hemos visto anteriormente, se va al médico de cabecera, a la unidad de atención a violencia sobre la mujer o lo que sea, declara o bien que ha sido agredida por un piropo, por alguien que la ha seguido, o por alguien, o físicamente, se le expide un certificado con el que es una víctima de violencia de género y esa persona ya no puede ser expulsada por el momento hasta que no se resuelva el trámite administrativo correspondiente o judicial, penal, respecto a la condición de víctima de violencia sexual. ¿Cuántas mujeres que les dijeran que mañana se tienen que volver a Uganda o a Libia, o a Siria, o a cualquier país en situación de guerra, o en situación de pobreza extrema, no irían al centro de salud más próximo a decir que son víctimas de una violencia sexual con tal de no volver a su país? Sigo. Artículo 32. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a la defensa y representación gratuita de abogado y procurador
en todos los procesos y en todas las instancias judiciales y en los procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. Es decir, si en un procedimiento de que me han despedido del trabajo, yo digo que fui agredida por mi jefe o por un compañero, aunque la causa principal sea un despido improcedente o lo que sea, tengo derecho, porque indirectamente hay una relación causal de violencia sexual, a que hasta el Supremo, hasta el Tribunal Supremo, tengo derecho a asistencia jurídica gratuita de abogado y procurador. ¿Os dais cuenta de la locura? ¿Cuántas personas en el procedimiento civil que sea por una reclamación de cantidad, en el procedimiento laboral que sea por una reclamación de cantidad o por pérdida del puesto de trabajo o por lo que sea, en el procedimiento administrativo que sea, no aludirían a una indirecta situación de víctima de agresión sexual o de acoso sexual o de violencia sexual, sexual, con tal de que el procedimiento le sea gratuito desde la primera hasta la última instancia? Sigo. Artículo 33. Derechos laborales y la seguridad social. Los trabajadores víctimas de violencia sexual tendrán derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo por haber sufrido, por todo esto, ¿no? Pues eso, tú puedes suspender la relación laboral, no dejar de trabajar si has sido violentada sexualmente, pero se te conserva el puesto de trabajo. Además, el tiempo de suspensión se considera como periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la seguridad social y desempleo. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo, esto está en el artículo 33.4, las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivadas de violencias sexuales se considerarán justificadas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, sin pérdida a remuneración. Es decir, tú no vas a trabajar, vas a tu médico, al que sea, al centro de salud, y le pides a tu médico que te expida un certificado, como hemos visto, de que estás afectada psicológicamente porque has sufrido una violentación sexual, porque por la calle alguien te ha piroteado o alguien te ha seguido o te ha dicho que algún despropósito de tipo sexual. Pues tú, fácilmente, al día siguiente, le vas a tu jefe con ese certificado. Y aquí no pasa nada. Yo he faltado a mi puesto de trabajo porque he tenido una violentación sexual en mi vida que me ha imposibilitado venir a mi lugar de trabajo. ¿Cuántas personas no harían esto para irse a la playa? O para asuntos propios. O porque mañana tengo que atender a no sé quién, o tengo que hacer no sé qué trámite, o tengo que ir al banco. Pues bueno, pues hago esto, como ya se hace muchas veces en muchos puestos de trabajo por situaciones de salud. Sí. Programa específico de empleo. Se incluirá a las mujeres que han sufrido violencias sexuales a programas específicos de inserción laboral, es decir, más facilidad para encontrar empleo, etcétera, etcétera. Artículo 38. Ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales. Cuando las víctimas de violencias sexuales careciesen de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias, recibirán una ayuda económica equivalente a 6 meses de subsidio por desempleo. Y una serie de cosas que, en fin, es una barbaridad, Artículo 39. Acceso a la vivienda. La Administración Pública garantizará a las víctimas de violencias sexuales que lo necesiten una alternativa habitacional a las prestaciones públicas necesarias para sufragar los costes de la propia vivienda. ¿Cuántas personas no irían con su certificado de que han sufrido una violentación sexual y de que no pueden estar con su pareja o con su familia porque es su padre o porque es un familiar o porque es un tío o porque quien sea, para que la administración pública, el Estado, todos le dieran una vivienda o le facilitaran una vivienda? ¿Cuántas? ¿Os dais cuenta? Pero no voy a seguir, porque es que luego viene la parte penal. Será castigado con una multa de 3 a 9 meses de trabajo o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 50 días quien se dirija a una persona en la vía pública con proposiciones o comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista
que sin llegar a constituir trato degradante ni atentando contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria. Es decir, tú vas a una chica con toda la educación del mundo y le dices ¿cómo te llamas? Guapa, por ejemplo, y simplemente por ponerlo de guapa, como ya haces alusión a que es una mujer y por lo tanto eso se puede interpretar o como que tú eres un hombre y ella es una mujer, estás entrando a intimidarla en su ámbito más privado y a captar su atención y ella se puede sentir intimidada por ti, pues multa de 3 a 9 meses. Yo no estoy para nada excusando con esto las faltas de educación, los despropósitos de personas que por la calle yo he visto, a hombres y mujeres, ¿eh? He visto a mujeres también piropear a hombres. Es menos frecuente, eso es cierto. Pero no creo que esto, quiero decir, que son cosas que no se pueden regular. Y además quiero adelantar con esto, y voy a dejar ya en la ley, voy a cerrarla. Quiero adelantar con esto lo siguiente. Por muchas leyes que se hagan, por muchas modificaciones que se hagan del Código Penal, además tenemos suerte que en España el índice delictivo en temas sexuales es muy, muy bajo. Los asesinatos son muy bajos. Es decir, en España generalmente, en términos generales, no es un país donde haya mucha actividad delictiva ni criminal, por suerte para nosotros. Pero por mucho que se endurecieran las leyes, o se hicieran más leyes, o se quiera enseñar en los colegios que los niños nacen con la capacidad de violar, que esto se lo he oído yo a gente, y que las niñas tienen que tomar un papel preponderante en la sociedad respecto a los hombres, porque tradicionalmente es que, por mucho que todas estas locuras se llevaran a cabo, va a seguir habiendo violaciones, lamentablemente, va a seguir habiendo asesinatos, porque las personas que delinquen no delinquen por su condición de hombre o de mujer, o ni de rico ni de pobre, sino por su condición de criminales. Y un criminal es una persona que para conseguir su objetivo está dispuesto a lo que sea. Sea su objetivo dinero, sea su objetivo un fin sexual, sea su objetivo acabar con la vida de otra persona, sea el que sea. La finalidad, la motivación es criminal, no es cultural. Es cultural cuando ha existido en España y existe en muchos países del mundo una subordinación de la mujer al hombre. Y eso sigue existiendo en muchos países. En España no. Pero en fin, en definitiva, mi análisis de esto es el siguiente. Considero que esta filtración que se ha hecho a la cadena SER del informe de justicia no es más que una estrategia del PSOE para poner en evidencia a Podemos. Para poco a poco irse comiendo a Podemos. Porque el PSOE sabe perfectamente que el hecho de que, acordaos de cuando analicé los resultados electorales, dije, es posible que haya gobierno, pero no creo que ese gobierno vaya a durar mucho. Este gobierno es un gobierno muy frágil y el PSOE sabe perfectamente que falta el canto de un duro para que no aprueben los presupuestos, que necesita el apoyo de PNV, de Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, y haya que ir a unas terceras elecciones. Y en esas terceras elecciones al PSOE le vendría maravillosamente el discurso de nosotros hemos intentado gobernar con Podemos, pero es que mirad qué clase de cosas tienen. Estos tíos son unos indocumentados. Desconocen las propias leyes que tenemos. Además, sus intereses están alejados de la realidad sustancialmente de los españoles, que es el paro, la corrupción, etcétera, etcétera. Y nos presentan este tipo de cosas y además mal redactadas y desconociendo el marco en el que se tiene que aplicar, que es el marco jurídico normativo. Yo considero que esto es una estrategia del PSOE. Filtrar este informe del Ministerio de Justicia sobre la ley que ha propuesto el Ministerio de Igualdad, que bajo mi punto de vista es un ministerio que debería ser completamente suprimido. Y en este sentido el PSOE pues tomar una posición preponderante socialmente de cara a unas terceras elecciones. Es mi opinión y mi criterio. Sin más, espero que el vídeo os haya parecido entretenido. Espero que los próximos vídeos que vaya a subir ya sean los especiales sobre el 11 de marzo, que llevo muchísimo tiempo trabajando en ellos. Los que hayáis visto el vídeo de presentación del canal habéis visto ya algún adelanto sobre lo que quiero exponer, que no son teorías conspiranoicas. Yo aquí sabéis que lo que trato son hechos y análisis político, y eso es lo que voy a presentar, hechos y análisis político. Emplazaros a seguir el canal, a seguir los vídeos. Salud y República Constitucional.